Saludos a todos. En este video, le preguntamos por qué no hay sexualidad en las series de televisión turcas, y si hay sexualidad en las series de televisión o no. Aquí están las respuestas. En las novelas turcas no hay beso, ni escenas subidas de tonos, pero sí se ve mucha maldad, crimen, violencia hacia la mujer. Yo también dejé de ver novelas latinas por esa misma causa. Y lo que más me gusta de las series turcas, es eso. Son románticas pero no hay morbo. Los abrazos son muy tiernos y cariñosos, y eso me encanta. Los besos de los enamorados son lo máximo porque expresan realmente los sentimientos completos. No entiendo por qué en una novela que es de amor no se pueden dar besos apasionados que demuestran muchísimo amor. Te cuento que me encantan las series turcas, pero me han llegado a desanimar algunas veces porque nos hacen sufrir mucho en toda la serie para luego terminar en desgracia. Eso me pasó con Ferija. Ahorita estoy viendo Yemin, me atrapó esa serie, solo que me la pasé esperando un beso de los protagonistas, el cual ahora sé que nunca llegará tal momento, jajaja. Y para rematar, si sale la protagonista, me la he pasado con los nervios alterados con tanta cosa mala que les pasa a Emir y Reyhan, que ahora estoy considerando seriamente en dejar de verla. Sin duda sí son muy buenas las series turcas, pero hacen que uno quede traumada con esos finales inesperados, jejeje. Saludos desde México. Qué bueno que no sean como las otras, esto demuestra esa gran cultura porque es respeto al público, al televidente. Empecé a ver la serie turca por casualidad, y me encantó la interpretación perfecta de los actores, transmiten emociones con sus ojos y gestos, y eso hace que todo sea más emocionante. No permiten un beso, pero sí permiten las golpizas del abuelo a Ryan. Digo, hay escenas que intuyen que pasa algo, y siempre un beso es algo lindo. En sí sí se veía escenas de besos y de cama sutil. Y en Karabaransk también, pero el machismo sí que existe por ahí. Bueno, eso pienso. Saludos. Amo las series turcas. Demuestran que no hace falta usar la vulgaridad para que la trama sea exitosa y la calidad de actuación sea valorada. Más bien lograr transmitir el romance con esas formas de cortejar, con esas miradas cómplices, etc. Es toda una belleza. Los besos de Infinitura e Impa fueron tan lindos, tiernos y dados con tanto amor, que es lo que me enamoró de este par de actores. Los admiro mucho. Yo soy latina y no me gustan muchas escenas que tienen nuestras novelas, por eso me han fascinado todas las series turcas. Creo no hay necesidad de esas escenas. Es mi opinión muy personal. En Hercai no hay escenas subidas de tono. Los besos entre los actores principales son tiernas y románticas. Hercai es una serie fenomenal. Amo los protagonistas. Las series turcas nos gustan mucho porque ese amor nace de tantas cosas sencillas. Las miradas, tomarse de las manos. Te vi, te miré y me gustaste. Cuando Miran ve por primera vez a Reyhan. Pero me gustan sus costumbres, respeto y romanticismo. Me encantan las series turcas. La primera que vi fue Fatma Gul. Saludos desde Puerto Rico. Estoy escuchando tu comentario acerca de las series turcas que son sanas. Y es por eso que me gustan. También aplaudo que ellos mantengan esta línea. Es algo diferente y muy bello. Son mis preferidas. En realidad yo no suelo ver telenovelas o series justo por esto. Entran siempre del plano romántico al sexual. Me encanta lo sano que resultan las series turcas. Empecé hace poco con Albatros, Pájaro Soñador, y quedé enamorada. Ahora estoy viendo otra. Eso es algo que siempre me ha gustado. Soy de las que pasa un día completo con el novio en lugares públicos sin necesidad de estar dándole escenas a los que estén alrededor, y es súper lindo. A mí también me encantan estas series por la forma en que ellos demuestran su amor y el respeto que se profesan. Hola, buenas tardes. Yo también dejé de ver cine y series de mi país, porque ya no se ve el trama y la historia de los personajes. Si no hay sexo o malas palabras, no es buena, según algunas personas. Tristemente los productores ya solo se basan en el morbo que pueden causar en la gente, y estoy de acuerdo en que los latinos ya nos pasamos. Una cosa es el romance, el amor, y otra la morbosidad que se genera en el espectador, y ni que hablar del vocabulario. Por eso felicito a los turcos, y no es que sea mucha o presionada, sino que todo tiene un límite. Bien por los turcos. Hola. Puedo entender la falta de besos en Hercai, pero ¿y la violencia que se ve no es peor? Todos cargan arma de fuego y en cualquier ocasión hacen uso. Te diré que algunos capítulos me cansaron, y estuve a punto de no seguirla por esa razón, pero me encanta ver a Afer lo tierno que es con sus hijas y la trama es buena. Dicen que las teleseries muestran la vivencia de los países, pero vivir en un país así no me gustaría. Muchas gracias, amiga, por tu comentario, y estamos a la espera de los nuevos capítulos. Y espero ver menos violencia. Me encantan las novelas turcas porque expresan el amor de una forma especial. No solamente las escenas calientes son un verdadero amor. Me encantan. Los felicito por hacernos llegar este producto tan especial. Gracias. Totalmente de acuerdo con usted. Me encantó sus comentarios. Igual que usted, me hartaron ya las escenas tan subidas de tono, y me encanta el romanticismo de las series turcas.
Me reí mucho porque parece que adivino mis pensamientos al respecto. Y si aunque no debiera ser un programa para peques actualmente no se puede controlar del todo el acceso para ellos, me encantaría si pudieras recomendarme algunos títulos o si tiene un vídeo recomendando series. Gracias. Ahora estoy súper enganchada con Te quiero mi amor. La historia de Daphne y Homer es una serie súper linda, tierna, con mucho humor y además hay escenas súper románticas entre los protagonistas donde hay besos y otras cositas pero muy bien cuidadas. Se las recomiendo apta para toda la familia en mi opinión. Cualquier beso, entre dos enamorados, no es vulgar, ni imprudente. Debieran grabar más escenas como de besos apasionados. Los menores de edad no tienen el por qué ver novelas para adultos, tienen más maldad y daño para un niño. Las escenas de la violencia y el uso de las armas. Esas escenas sí son violentas, que malo hay que se vea la pasión y esos besos bellos. A mí me gustan las series turcas pero este tema sí es un poco aburridor, porque hasta en la adolescencia es la etapa más inocente del amor. Estos besos no se escapan. Deben de grabar más escenas con besos. Y si el tema es los niños, pues los niños tienen que ver sus programas, no novelas para adultos en mi opinión. Cualquier beso, entre dos enamorados, no es vulgar, ni imprudente. Debieran grabar más escenas como de besos apasionados. Los menores de edad no tienen el por qué ver novelas para adultos, tienen más maldad y daño para un niño. Las escenas de la violencia y el uso de las armas. Esas escenas sí son violentas, que malo hay que se vea la pasión y esos besos bellos. A mí me gustan las series turcas pero este tema sí es un poco aburridor, porque hasta en la adolescencia es la etapa más inocente del amor. Estos besos no se escapan. Deben de grabar más escenas con besos. Y si el tema es los niños, pues los niños tienen que ver sus programas, no novelas para adultos. En realidad yo no suelo ver telenovelas o series justo por esto, entran siempre del plano romántico al sexual. Me encanta lo sano que resultan las series turcas. Empecé hace poco con Albatros, Pájaro Soñador, y quedé enamorada. Ahora estoy viendo otra. Eso es algo que siempre me ha gustado. Soy de las que pasa un día completo con el novio en lugares públicos sin necesidad de estar dándole escenas a los que estén alrededor y es súper lindo. Un beso romántico no tiene nada de malo, en su defecto escenas románticas no tienen nada de malo, es más hace falta en una serie. En Turquía censuran mucho esta parte por el tema de los niños. Eso no está mal, ahora bien lo que no entiendo es por qué los niños no pueden ver un simple beso, pero sí en la mayoría de las series turcas sí aparecen escenas horribles de maltrato a la mujer, asesinatos, crímenes, violaciones, entonces esas escenas no la censuran. No entendí. Un beso es demostración de amor y cariño. Y más si es un beso como por ejemplo los besos de la serie Karaparask. Hola, te cuento que las escenas de violencia ya que al comienzo vivían golpeando a Ryan arrastrándola por el pelo aquí en Chile fueron censuradas porque en un comienzo daba la novela en horario familiar, y hubieron algunos reclamos porque se está luchando contra la violencia de género, y los femicidios y la cambiaron a horario nocturno. Hola. Soy nueva en esto de conocer las series turcas. Apenas he tenido mi primera experiencia con Kirali Kask. Y estoy de acuerdo contigo lo que dijo. No podía creer que vería el romanticismo sano, el juego sano del cortejarse etc. Hace décadas que había dejado de ver las latinas. Muy vulgar, morbo en vez de lo hermoso del romanticismo. Hasta ahora me ha gustado muchísimo e incluso comencé a ver Pájaro Soñador. Uff, hermosa. Consideraré ver Geria ya que la ha mencionado en varios videos. Eu penso que por Turquía se tratar de un país musulmano todo y muito vigiado y controlado, mas mesmo en beijos calientes gosto da poesía y romance. En Karaparask capita Homer y su forma de se declarar ali era lindo e doce. Grata querida por postar este video. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Dijiste todo lo que pienso y me gusta pensar así. El romantismo, con miradas, gestos y palabras son lo más importante y esto se perdió. Por esto me gustan las series turcas. Tengo miedo de Can Yaman, mi favorito. Empezar a grabar en otros países, y caer en el esquema que intentamos escapar. Gracias por su mensaje.